Yo empiezo a entrenar con 14 años. El profesor que tenía de gimnasia en aquel entonces en el colegio, el profesor Emilio Olivares, me propone el poder entrenar a los chavales que jugaban en el patio. Había un torneo interno en el que se entrenaba varios días, 2 días a la semana, y después el sábado por la mañana jugaban partidos entre ellos. Había 4 equipos y es la forma como me engancho a empezar a entrenar. Después de entrenar en el colegio y siendo mi padre entrenador titulado, vi que era algo que me gustaba, que me encantaba, y a partir de ahí empiezo a prepararme, a leer libros, y con 16 años intento sacar el título, pero no me dejaron sacarlo porque había que tener 18 años. Esperé unos años y hubo un momento en el que vi que para sacar el título tenía que desplazarme a un sitio un poco lejos, que era el CAR de Sant Cugat en Barcelona, y a partir de ahí lo que hago es con una asociación deportiva en Hospitalet. Pensé, si yo no puedo ir al curso, voy a traer el curso a mí, y conseguimos, pues con esa asociación deportiva, el reunirnos con la escuela de entrenadores, con Joan Escoda, que era el director en ese momento, y le hicimos la propuesta de traer el curso al curso Hospitalet. Lo conseguimos, después de reunir a 20 y pico entrenadores que querían hacerlo. Al final, al crear el grupo, la clase se convirtió en una clase de 40 y pudimos traer el título de entrenador, que fue lo que me acabó de convencer de que me quería dedicar a esto. Mi padre fue el que me acompañó con 16 años para que me sacara el título. Evidentemente para él era un orgullo que su hijo también quisiese ser entrenador. Él tenía el primer nivel, el básico. De hecho, siempre fue alguien muy aficionado al fútbol, que promovía el deporte en el colegio, que entrenaba a niños. Lo tuve de entrenar alguna vez, lo cual no fue lo más agradable, por lo que genera que tu padre sea tu entrenador. Pero siempre vi esa ilusión en él, en promover lo que era la actividad de fútbol, y llegó a ser incluso presidente de un club en el que luego yo empecé a entrenar a niños en fútbol 11, y evidentemente siempre fue una referencia y fue algo que me motivó para poder perseguir eso que se convirtió en una pasión, en un sueño, y que hoy es mi profesión. Si puedo decir un entrenador por el que me vi influido en ese momento, evidentemente me maravilló el Cruyff de aquel momento, las 4 ligas, pero con el primero que tuve contacto real en cuanto a lo que fueron conceptos fue con Van Gaal. La persona que trabajaba con él de analista, Lluís Lainz, fue buen amigo, sacamos el título juntos y me permitió acercarme a lo que era toda la filosofía de juego de Van Gaal, toda la estructura de juego, cómo tenía todo preparado, todo controlado. Fue el primero al que escuché hablar de transiciones, no solo de defensa y de ataque, y de cómo él tenía todas las soluciones, todo preparado, y fue de alguna manera la primera persona en la que vi ese trabajo diseñado y preparado previamente, pero también la incorporación del vídeo como una herramienta importante para poder analizar todas las situaciones. También fue el primero al que le vi el hecho de tener a gente durante el partido en la grada, y también conectado por teléfono viendo por vídeo el partido. Me admiró el ver ese nivel de profesionalidad, y quizás sería uno de los referentes que tuve como entrenadores. Directamente lo conocí un par de días, pudimos hablar poco. También por aquel entonces, aparte de trabajar mucho al lado de Lluís Lainz, su analista, que era el que un poco me transmitía todo lo que aprendía con él, tuve la suerte de conocer a alguien que luego fue importante o ha sido importante como manager, como es Pep Segura, que ha estado en el Liverpool y en el Barça. Quizá con él sí que tuve más la suerte de poder profundizar en muchos conceptos. Con él empecé a entender un poco el juego de posición, y también empecé a analizar en detalle cada situación. Me obligaba de alguna manera a hacer trabajos y me pedía funciones y responsabilidades en la defensa 4-4-2 de cada jugador. Nos veíamos en los despachos que había en el Camp Nou en ese momento, que era donde trabajaba mi amigo Lluís, y fue una de las personas que también me influyó bastante en mis orígenes. La parte de analista es la parte que viene combinada por el hecho de que a mí la tecnología es algo que me apasiona, y porque en aquel momento, al empezar a entrenar, al combinar esa tecnología, me di cuenta de que los jugadores, al verse a sí mismos, mejoraban rápidamente. Es verdad que al conocer a Lluís y ver la utilización del vídeo por parte de Van Gaal, fue algo que dije: "Uf, esto tiene que ser bueno seguro", y esa pasión por la tecnología y ese poder ver que para mí iba a resultar muy difícil el poder ser profesional del fútbol sin haber sido exjugador, pues esa es una realidad
que tenían los entrenadores. Ahí vi primero una fuente de mejora como entrenador, el poder analizar desde la calma lo que pasaba en el terreno de juego, porque va todo muy rápido, y también una forma de diferenciarme y de encontrar un camino para poder llegar a ser profesional que de otra manera quizá hubiese sido mucho más difícil para mí. Bueno, la pasión que he tenido siempre por la tecnología, por la informática, me hizo desarrollar un sistema para poder primero grabar, que lo tenía que hacer bien cuando eran rivales, eran mis entrenamientos, dejando una cámara fija. Cuando iba a grabar rivales era yo el que grababa. Y después, cuando eran mis partidos, engañando a la que es mi mujer hoy en día y a mi padre, les hacía venir a grabar. En aquel entonces era con vídeos Super 8, con cintas. Y lo que hacía a posteriori era, como no tenía y no existían todavía los softwares de edición específica para fútbol, empecé a utilizar un programa de edición que se llamaba Pinnacle Studio, que era el típico que tenía cualquier persona para editar pues, sus vacaciones o cualquier tipo de evento que tuviese. Y lo que hice fue idear un sistema en el que, a través de una serie de códigos y a través de una función que había en uno de los archivos, que era seleccionar evento, etiquetaba todos los cortes que hacía durante el partido, porque tú tenías todo el partido, las 2 horas seguidas, y no te permitía hacer cortes y llevarlos a un sitio, sino que solo permitía cortar acciones. Entonces, a cada acción le daba un código, en aquel caso era pues, A para ataque, A1 si era ataque en una zona, A2 en otra zona, D para defensa, T para las transiciones, y al final, con la función que os he dicho al principio, la de seleccionar acción, no sé si era el nombre exactamente, seleccionaba todas las que eran A, A1 y demás, y de esa manera las podía ordenar. Por aquel entonces, en análisis de un partido, solo el hecho de cortar y clasificar me llevaba unas 8 horas más o menos. Fue el sistema que pude dar en ese momento, que me fue muy útil, porque ahí aprendí y empecé a experimentar lo que era el ser analista de vídeo, cuando en aquel momento nadie lo era y no existía, y fue la manera que yo pude, pues de alguna manera, idear para poder gestionar eso. Estuve también en Europa ofreciendo pues mis servicios, y en aquel momento no interesó, todo el mundo no entendía lo que era el trabajo de vídeo, o no le veía una aplicación directa, y acabé en la DAM ofreciendo, junto con Carlos Martínez, que es ahora mi segundo entrenador, ofreciendo la posibilidad para el juvenil B en aquel entonces de poder grabar en vídeo y crear un proyecto en el que los jugadores mejorasen. En aquel entonces Óscar Cosials era el coordinador que había, estaba en el club, lo vieron bien y me dejaron trabajar en ese sentido, y fue cuando más cerca de la profesionalidad estuve. Duró un año solo, porque justo cuando aquel año ganamos el Mundial, el 11 de julio del 2010, ya recibí una llamada de Joan Barbará, que por aquel entonces era segundo entrenador con Luis Enrique en el Barça B, para poder ocupar una plaza como analista en el segundo equipo del Barça.